Buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a una clase del libro del Génesis. Para el día de hoy vamos a abordar la última parte del capítulo 6 titulado Uranografía General. Haciendo un pequeño recorderis, la primera parte abordamos lo que era el espacio y el tiempo, vimos esas dos determinantes, vimos también lo que es la materia en sí, las leyes y las fuerzas que fluctúan en todo el universo y que pues interactúan con la misma materia y que obviamente hace parte de esto pues todo lo que es el espacio y el tiempo conformando la estructura general del universo. Y hablamos acerca de la creación primera en esa primera parte. Ya para la segunda parte de este capítulo abordamos la creación universal. Vimos los soles y los planetas, cómo se forman estos soles a partir de esa creación universal, cómo de los mismos soles se forman los planetas y a su vez cómo de estos planetas se forman los satélites, y también vimos en la parte final los cometas. Después de esto, en la tercera parte abordamos la Vía Láctea. Ustedes recordarán, hicimos ahí un aprendizaje acerca de la anatomía de la Vía Láctea, cómo está conformada nuestra galaxia, qué tamaño tiene aproximadamente. Vimos que es súper gigantesca. Hablamos de las estrellas fijas y hablamos de los desiertos del espacio, de esa distancia inconmensurable que separa una galaxia de la otra. Recuerdan que hablamos ahí del grupo local, que son las galaxias que están más próximas a nuestra Vía Láctea, que están más próximas a nosotros, pero que vimos en esos desiertos del espacio que esa distancia que separa a su vez a estas galaxias, a pesar de que son las más próximas, esa distancia a veces dobla, duplica y a veces triplica el tamaño de cada una de las galaxias. O sea que están separadas por mucho, pero mucho espacio. Y vimos ya en la parte final la sucesión eterna de los mundos, cómo los mundos se crean, pero al mismo tiempo, pues ellos hacen igual que todos los seres vivos en el universo, hacen un proceso de nacimiento, crecimiento, maduración, llegan a la vida adulta y después viene un proceso de declinación, envejecen y finalmente, pues se destruyen o mueren, digámoslo así. Aunque pues estamos hablando de la parte material como tal. Pero sí, esa es la sucesión eterna de los mundos. Y por tanto vimos ahí que Dios crea y destruye constantemente. Hoy vamos a ver la última parte de este capítulo, del capítulo 6. Vamos a ver precisamente lo que es la vida universal. Vamos a ver la ciencia con respecto a este tema de la uranografía general y vamos a ver al final las consideraciones morales. Recuerden que todo esto que estamos hablando no es autoría de Allan Kardec, esto es de Galileo Galilei. Este espíritu que dio sus comunicaciones a la Sociedad Espírita de París entre el año de 1862 y 1863. Pues básicamente es lo que estamos analizando en este capítulo Uranografía General. Bien, ya sin más preámbulos, pues me voy a disponer a compartir pantalla con ustedes y hacer el recorrido habitual por nuestras diapositivas para abordar estos tres últimos temas de este capítulo del día de hoy. Bueno, entonces capítulo 6, parte cuarta o parte 4, uranografía general, y vamos a ver el apartado número 13 de este capítulo. Es un capítulo bastante extenso, como les había dicho a ustedes, por eso decidí pues dividirlo en 4 partes, pues para poderlo abordar y pues que no quedara nada por fuera, porque considero que es un capítulo muy importante en el abordaje de este libro del Génesis. Este apartado número 13 se titula La vida universal. Y aquí Galileo Galilei inicia hablando de la inmortalidad de las almas. Él dice que esta inmortalidad de las almas, que es la base del mundo físico, a ciertos pensadores, obviamente, y pues con cierto grado de prevención, pues se les pareció como algo imaginario, digámoslo así. Irónicamente calificaron a esa inmortalidad como la inmortalidad viajera y que
pues lo hicieron tal vez sin comprender que ella sola de por sí era la verdadera y cierta causa de que el universo sea realmente eterno y que el universo no tenga fin y que el tiempo también sea pues obviamente eterno. Y es lo que hace que ese elemento espiritual, es decir, nosotros que provenimos de ese elemento espiritual, los espíritus, pues somos inmortales. Entonces, acá nos dice Galileo Galilei que las obras de Dios están creadas para el pensamiento y la inteligencia de los espíritus, es decir, de los hombres, de los seres humanos. Y pues obviamente los mundos creados por Dios pues son la morada, ¿sí? Para esos mismos espíritus, y en cada uno de estos mundos, estos espíritus que están poblando estos mundos, pues pueden contemplar, ¿sí? Y descubrir, descorrer ese velo en su momento, cuando sea el momento adecuado, y poderse apropiar de esa sabiduría de todas las cosas, porque eso es como el patrimonio de cada uno de nosotros. Tarde que temprano nos vamos a tener que apropiar de todos esos conocimientos y llegar a esa máxima sabiduría. Entonces, eso es lo importante que nos interesa a nosotros conocer, que somos almas, que somos espíritus y que estamos poblando todo el universo y que todos esos espíritus son solidarios entre sí. Eso no lo debemos olvidar. No solamente debemos ser solidarios acá como espíritus que estamos encarnados en el planeta Tierra y que obviamente, debiéramos ser solidarios entre nosotros. Nos damos cuenta que lastimosamente no es así y no nos bastó con la Primera Guerra Mundial ni con la Segunda, sino que ya queremos una Tercera Guerra Mundial. Entonces es triste y lastimoso que pues ni siquiera acá entre nosotros mismos somos solidarios. Pero lo que sí nos dicen los espíritus superiores es que esta solidaridad sí existe en todo el universo. Bien, continuamos. Esta segunda diapositiva se titula La gran familia humana universal y vamos a ver cuál es la razón por la cual Galileo Galilei nos dice aquí que somos realmente una familia universal, una familia humana. Dice Galileo que la inteligencia humana deberá esforzarse mucho para imaginar a esos mundos radiantes que brillan en la extensión del cosmos, ¿cierto? Esas masas de materia inerte que inician obviamente sin vida una vez se han constituido, se han creado esos soles inmensos, de los cuales a su vez por esas fuerzas que ya analizamos, esa fuerza gravitacional y esa fuerza centrífuga y centrípeta, que son fuerzas que estudia la misma física, y gracias a todas esas fuerzas de atracción y de repulsión que hace que los elementos, los átomos constitutivos de esos elementos primarios generados a partir del fluido universal, pues constituyen estos mundos, forman los planetas y forman los satélites. Satélites naturales, obviamente, porque ya en clases anteriores hicimos la aclaración que el satélite artificial es el creado por el hombre, que lo envía al espacio y lo pone en órbita, pero existen los satélites naturales, o como comúnmente se le llamaba antiguamente, los astrólogos los llamaban lunas. Bien, entonces dice aquí Galileo que esa inteligencia humana debe esforzarse para poderse hacer una idea, poderse imaginar esos mundos radiantes que brillan en la inconmensurable lejanía del espacio, ¿verdad? Y que pues a pesar de eso, por más inteligentes que seamos, aún en nuestro estado actual nos costará trabajo poder concebir esas regiones lejanas, esos magníficos crepúsculos, esas noches espléndidas, esos soles fecundos y esos días plenos de luz en cada uno de estos mundos, de estos planetas, en los cuales a su vez vamos a encontrar valles, montañas, profundidades múltiples donde la naturaleza despliega todo su esplendente pompa, dice ahí Galileo, y que pues obviamente por más que nos esforcemos, pues no podemos hacernos a una idea pues del todo, un 100% precisa de ese espectáculo divino que a través del cual pues el Todopoderoso despliega la vida a lo ancho y largo de todo el universo. Básicamente, todo ese universo está poblado de vida,
y no solamente por la naturaleza, sino está poblada de vida humana, de espíritus, ¿cierto? Y dice que conformamos todos esos espíritus una misma familia, ¿cierto? Que es una familia universal, está en todo el universo. Y que esos lazos que se crean, pues hacen que sean lazos fraternos que muchos de nosotros pues no los conocemos en este momento, pero que tarde que temprano vamos a tener que reconocer pues que somos visitados por estos espíritus encarnados y desencarnados que vienen de otras partes del universo y pues que todos conformamos una gran familia universal. Dice ahí Galileo que esos astros que armonizan y esos vastos sistemas planetarios, ¿sí? Habitados por inteligencias extrañas unas de otras, porque obviamente pues no tenemos por el momento la oportunidad de conocerlos, pero más adelante pues vamos a tener esa oportunidad, ¿cierto? Pero que a pesar de no conocernos con esos otros seres humanos, con esos otros espíritus encarnados en otros planetas, pues todos estamos marcados en la frente, dice Galileo, con el mismo destino. Ese mismo destino es poder evolucionar y llegar a esa escala superior, a ese primer orden de los espíritus, es decir, ser espíritus puros, espíritus superiores, donde ya el intelecto y la parte moral estén llevadas a la perfección, a esa perfección que nos invita el Maestro Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, todos tenemos ese mismo destino. Todos los espíritus a lo ancho y largo del universo, pues estamos invitados precisamente a eso. Todos buscamos ese futuro en el cual nos vamos a superar y vamos a lograr llegar a esa perfección espiritual, en el cual ya, como lo hemos visto, estos espíritus ya no están confinados a un planeta ni están confinados a un sistema solar, sino estos espíritus se pueden mover libremente por todos los sistemas solares, por todas las galaxias y básicamente por todo el universo, ¿verdad? Entonces, ese es el futuro de cada uno de nosotros y esto es lo que nos está dejando aquí por sentado Galileo Galilei. Y a eso es a donde debemos nosotros buscar constantemente llegar a ese final de la perfección espiritual. Bueno, aquí ustedes ven una imagen en el centro de la diapositiva. Ustedes ven ahí un abdomen abultado, que es símbolo de la maternidad, de la gestación en una mujer, ¿verdad? Y ven ahí la Tierra. Ven aquí la parte donde estoy moviendo el cursor, Europa, el mar Mediterráneo, ven África. Del otro costado vemos América y vemos el océano Atlántico, pero ven ustedes las siluetas o las figuras de figuras pues de seres humanos, pueden ser en este caso niños y todos están cogidos de la mano y formando un círculo alrededor del planeta. Esta simbología pues no solamente es del planeta, sino también a nivel del sistema solar, y no solo de nuestro sistema solar, sino de nuestra galaxia, y no solo de nuestra galaxia, sino de todo ese cúmulo de galaxias que forman constelaciones, y de esas constelaciones que a su vez forman todos los, o dan cuerpo al universo como tal. Continuamos. Bueno, vamos a pasar al 14º apartado de este capítulo, que se titula La ciencia, y vamos a ver por qué Galileo nos habla ahora de la ciencia. Recuerden ustedes que Galileo fue un científico, ¿cierto? Inventor de un instrumento que permitió al hombre poner sus ojos fuera del planeta, del telescopio, y poder observar esos astros flotando en el universo. Pues los más cercanos en este caso, pues los planetas vecinos de nosotros. Nos dice aquí Galileo Galilei que la inteligencia humana ha elevado sus potentes concepciones por encima de los límites del espacio y del tiempo. El hombre, obviamente, sobre todo en estos últimos siglos, pues ha adelantado bastante, aunque pues no podemos negar el adelanto que tuvieron en la antigüedad nuestros antecesores, las civilizaciones antiguas, el caso de los egipcios,
el caso de los sumerios, los acadios, los babilonios, eh, todos estos pueblos, los fenicios, los griegos y más recientemente el Imperio Romano, los romanos, pues dejaron cosas grandes con respecto al conocimiento y a la ciencia. Pero la ciencia vino a formarse básicamente ya ahorita, a finales del siglo XVIII y en el transcurso del siglo XIX vino a conformarse como ya una ciencia o un cuerpo científico como tal, o a adoptarse a dársele ese título de ciencia, y aquellos que se dedican al conocimiento, a explorar ese conocimiento, pues se le denominan científicos. Bueno, dice Galileo que esa inteligencia humana que se ha elevado por encima de las concepciones y de los límites del espacio y del tiempo, pues ha penetrado en el dominio inaccesible de las antiguas edades, retomando todos esos conocimientos de la antigüedad en la parte de la física, de la química, de la astronomía, de la física y de todas estas ciencias, inclusive de la filosofía, la ciencia del pensamiento, pues de estas edades antiguas, y ha sondeado los misterios de los cielos y se ha explicado el enigma de la creación, ¿cierto? Y sobre todo en este último siglo, hablando del siglo XIX, que fue cuando Galileo redactó estos mensajes, pues dice que el método experimental, dice ahí, el único verdaderamente científico, se ha aplicado a las ciencias naturales y con su auxilio el hombre se ha emancipado de las preocupaciones de la antigua escuela y de esas teorías especulativas. Recuerden cuando hablamos en estas mismas clases, en este ciclo, en la parte inicial, cuando hablamos de las teorías del mundo, antiguas y modernas del mundo, y cómo el hombre pensaba que la Tierra era plana, ¿verdad? Y se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y la Luna y los demás planetas giraban alrededor de la Tierra. Hoy en día pues nos parece ridículo, pero el hombre en ese momento no tenía la información, no tenía los instrumentos para poder pues darse cuenta de cómo era que funcionaban las cosas en el universo. Ya con el adelanto y la investigación y la conformación de todo este cuerpo científico, recuerden cuando hablamos cuando aquí Allan Kardec nos habla de las revelaciones, los primeros reveladores de primer orden y de segundo orden, ¿cierto? Que en el caso, por ejemplo, los investigadores o los profesores o maestros son los reveladores de primer orden y los de segundo somos todos nosotros, pues que nos estamos apropiando de ese conocimiento, y gracias a esa labor que van ejerciendo los seres humanos, pues es una sumatoria y es un legado que va de generación en generación, pues todos estos conocimientos es lo que ha ido constituyendo el saber para los hombres acá en el planeta Tierra. Solo estamos hablando del planeta Tierra. Entonces, esto es lo que dice aquí referente a esto, pues esa inteligencia humana se ha ido desarrollando y ha ido permitiendo que el hombre vaya conquistando nuevos conocimientos y vaya haciéndose a una idea más exacta de lo que es la creación, de lo que es el universo, de lo que es la naturaleza y la constitución pues de nosotros mismos y el papel que jugamos como seres humanos y como espíritus en el universo. Bueno, aquí traigo una imagen de Isaac Newton, uno de los grandes hombres de ciencia que aportó bastante. Fue el, digámoslo así, filósofo, físico, matemático, y gracias a él pues se descubrió la ley universal de la gravitación. Como dato anecdótico, Isaac Newton era un hombre muy religioso y estudioso de la Biblia. Inclusive él estuvo buscando y analizándolo y estudiando la Biblia griega en comparación con la Biblia judía, o sea, la Biblia que estaba redactada en el hebreo, en el idioma original de los rabinos de la antigua Judea. Hizo estudios acerca de todo eso. Entonces no solamente se dedicaba a la ciencia, sino también a la teología. Bueno, continuamos.
En esta otra diapositiva vamos a abordar la ciencia terrícola y nos vamos a dar cuenta, como dice aquí el título, la ciencia terrícola es aún muy pobre. Y voy aquí a leer, traje esta parte textualmente de lo que dice Galileo Galilei y lo voy a leer. Dice aquí Galileo Galilei, dice que un antiguo amigo de mi vida terrestre me ha hablado así no hace mucho. Una peregrinación nos había traído a la Tierra y estudiábamos de nuevo moralmente este mundo. Mi compañero decía que el hombre está hoy familiarizado con las leyes más abstractas de la mecánica, de la física, de la química, que sus aplicaciones a la industria no son menos notables que las deducciones de la ciencia pura y que la creación entera sabiamente estudiada por él parece ser en lo sucesivo su patrimonio, que podría llamarse regio. Y como prosiguiésemos nuestra marcha y fuera de este mundo, le respondí en estos términos. Entonces, aquí nos está diciendo Galileo Galilei que un amigo suyo que había, con el cual había compartido una existencia aquí en el planeta Tierra, pues dentro de los estudios a los que ellos se dedican allí en el plano espiritual, pues habían estado hablando, habían retornado a la Tierra y estaban analizando, haciendo un análisis moral de este mundo, de este planeta, y pues el amigo pues hablaba en un tono muy elevado, encumbrando, digámoslo así, la obra de los seres humanos con respecto al dominio y a la familiarización que tiene ahora con las leyes de la ciencia, de la mecánica, de la física, de la química, etcétera, etcétera, y pues que a través de todo ese conocimiento pues el hombre tiene ahora pues una idea más certera acerca de la creación, acerca y que pues obviamente le ha dado un cierto grado de sabiduría y que en lo sucesivo pues ese es su patrimonio que puede llamarse regio. ¿Qué le responde aquí Galileo Galilei? Dice, entre comillas, débil átomo perdido en un punto imperceptible de lo infinito, el hombre ha querido abarcar con sus miradas la extensión del universo, cuando podía contemplar apenas las regiones que habita. Ha creído estudiar las leyes de la naturaleza entera, cuando sus apreciaciones no habían casi desflorado las fuerzas activas en torno de él. Ha creído determinar la grandeza del cielo, cuando agotaba sus esfuerzos inútilmente para determinar la de un grano de arena. El campo de sus investigaciones es tan exiguo, o sea, tan pobre, que un hecho perdido de vista apenas es dado al espíritu poderlo observar de nuevo. Las ideas del cielo y la tierra del hombre son tan reducidos que el alma en su vuelo no tiene tiempo de desplegar sus alas antes de haber llegado a los últimos límites accesibles a su escasa y breve observación. ¿Qué podemos deducir de esto que nos dice aquí Galileo Galilei? Que a pesar del adelanto, que es obvio, y eso lo estábamos hablando en la diapositiva anterior, que le ha permitido al hombre pues ya por lo menos tener una cierta conceptualización del universo, del tiempo, del espacio, de los espíritus, de las ciencias, ¿cierto? Como las habla aquí este amigo de Galileo, con respecto a las leyes de la mecánica, de la física, de la química, de la astronomía, de todas las demás ciencias, ¿cierto? A pesar de eso, no es ni la más mínima parte, digámoslo así, que sería como un 0,00001% de lo que realmente es el conocimiento que le falta al ser humano por descubrir. O sea, solamente ha descubierto esa partecita, ese mínimo, minúsculo porcentaje nada más. Y lo triste y lastimoso es que los hombres de ciencia, y estoy hablando acá ahorita del siglo XXI, los hombres de ciencia ahorita se creen pues que se las saben todas y nos damos cuenta, de acuerdo a lo que dice aquí este espíritu Galileo, que pues nos falta demasiado. Bueno, esta diapositiva tiene acá una imagen que ustedes ven, un joven con un libro abierto y del cual se salen pues muchas fórmulas que tiene en su cabeza y se titula El aún incipiente método científico del hombre. Y sí, es verdad, aún es muy incipiente nuestro método científico porque solo nos hemos dedicado a estudiar lo que hay en el planeta Tierra, pero desconocemos cómo es el comportamiento y la naturaleza de los demás planetas y cómo es el comportamiento
y la naturaleza de los demás seres humanos que pueblan el universo. Entonces, no podemos pretender que ya sabemos todo o que estamos por encima de todo, cuando realmente nos falta demasiado. Estamos, digamos así, como en parvulitos, prácticamente. Continuamos. La siguiente diapositiva se titula El hombre debe ser humilde ante la ciencia universal. ¿Qué nos dice Galileo? Dice, pues el universo es inconmensurable, nos rodea por todas partes, desplegando del lado de allá de nuestros cielos riquezas desconocidas. Pone en juego fuerzas que no conocemos o que apenas las podemos llegar a presentir, ¿sí? Desarrolla modos de existencia inconcebibles para nosotros. Ya vimos que eh, las razas aquí en el planeta Tierra son variadas, ¿cierto? No existe una sola raza, una sola especie para los seres humanos. Y si existen aquí y conviven bajo el mismo techo, bajo el mismo cielo en este planeta, pues con mayor veras las razas que pueblan el universo deben ser también variadas, diversas, ¿cierto? Entonces, esos diferentes modos de existencia, inconcebibles para nosotros, ¿cierto? Pues se están propagando en todo momento hasta el infinito en los esplendores del universo. Entonces les dice aquí, Galileo dice que también conviene que el hombre aquí en la tierra se penetre bien de esta idea, a saber, dice que si los áridos y penosos trabajos de los siglos pasados le han proporcionado la primera noción de las cosas, y si la progresión del espíritu le ha llevado al vestíbulo del saber, solamente a la entradita de ese saber, no hace aún más que deletrear la primera página del libro. Le sucede lo que al niño susceptible de engañarse a cada palabra, cuando el niño está aprendiendo a leer, ¿verdad? Que a veces confunde las palabras o dice una palabra pensando que está diciendo otra o lee a veces incorrectamente. Entonces, por eso aquí Galileo nos compara con esos niños que estamos hasta ahora en ese proceso iniciático de aprendizaje. Dice, le sucede lo que al niño susceptible de engañarse a cada palabra. Lejos de querer interpretar magistralmente la obra, debe contentarse con estudiarla humildemente, letra por letra, palabra por palabra, línea por línea. Dichosos aún los que pueden hacerlo. Entonces, esto es un llamado a la atención de que nosotros, a pesar de que, pues obviamente todos no somos científicos, pero vamos a tener que llegar a hacerlo porque el espíritu tiene que recorrer todos los ámbitos, todos los objetos del conocimiento del ser humano, no solamente aquí en la Tierra, sino en el universo, los vamos a tener que aprender, tenemos que apropiárnoslos y hace parte de nuestro crecimiento espiritual, llegar a ser espíritus sabios, verdaderos científicos. Y también la parte moral no la podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, para poder alcanzar esa perfección, ser espíritus puros. El método científico es el curso preescolar de iniciación a la ciencia universal. O sea, nuestro método científico, aquí el de la Tierra, nada más que es como una materia que se podría ver en parvulitos, hablando de todo el universo en general. Dice, los seres humanos de la Tierra deben recorrer en su carrera educativa hacia la sabiduría. Todos, tarde que temprano, vamos a tener que ser también científicos, astrónomos, astrólogos, músicos, vamos a tener que aprender de todo. Y cuando dirán ustedes, no se preocupen, tenemos por delante la eternidad. ¿Listos? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar del 15º apartado que trae nuestro capítulo Uranografía General y llegamos al 15 y último apartado titulado Consideraciones morales. Vamos a ver por qué nos habla aquí Galileo de consideraciones morales, que tiene que ver cuando ya hablamos de la ciencia y hablamos de la vida universal y todo esto, y bueno, acabando de hablar cómo se formaron los soles, los planetas y todo esto a nivel de este capítulo Uranografía General, pues vamos a ver qué implicaciones morales tiene saber todo esto que nos ha descorrido este velo. Y gracias a Galileo Galilei, pues ya algunos espíritus en el siglo XIX pues tenían la fortuna de poder saber esto que hoy en día es muy común para
el común de los chicos en las escuelas, ¿verdad? Inclusive en primaria. Pero hagan ese experimento y pregúntenle a los chicos que ya han salido del bachillerato o que están en el bachillerato, a ver si obviamente vieron todos estos temas, pero si les quedó algo grabado. Y van a notar que hay mucha confusión aún. Bien, nos dice aquí Galileo Galilei que habiendo considerado, obviamente, siguiéndolo a él en esas excursiones que él fue como un viaje. Recuerden cuando ese primer viaje que hizo, cuando hablamos del espacio y del tiempo, que él dijo, bueno, vamos a salir del planeta Tierra y vamos a ir viajando hacia un determinado punto en el universo, en el espacio, y vamos a viajar a la velocidad de la luz, ¿cierto? Y en ese recorrido, pues dice aquí Galileo que habiéndolo seguido a él en esas excursiones celestes, en esas regiones inmensas del espacio, pues han desfilado ante nuestra vista, pues obviamente ante nuestra imaginación realmente, pues soles y soles, sistemas y sistemas y nebulosas, es decir, constelaciones o galaxias, galaxias tras galaxias, ¿verdad? Y esos desiertos tan inmensos del espacio, dice él que en ese panorama espléndido, en esa armonía cósmica que se despliega, ¿sí? Delante de nuestros pasos y que es el futuro de nosotros, ese es el reino de los cielos al que nos invitaba el Maestro Jesús, es el reino que tenemos que conquistar, ¿sí? Dice aquí Allan Kardec, no, sino Galileo, dice, hemos ensayado una idea de lo infinito, más lo comprenderemos en toda su magnitud cuando nuestro grado de perfección esté muy adelantado. O sea, por ahora es difícil en el estado actual que tenemos poder comprender realmente la magnitud del universo y la magnitud de la creación y la magnitud de Dios, inclusive la magnitud de los mismos espíritus superiores. Poder conceptualizar como nosotros mismos, como pedirle a un niño que se comporte, un niño de 3 o 4 años que se comporte como un adulto cuando no está preparado para asumir esa tarea, ¿verdad? Ese rol. Es exactamente igual. Nosotros ahorita no podemos, pero sí vamos a tener esa oportunidad cuando nuestro grado de perfección se haya adelantado. Todos esos misterios del fluido universal, todos esos enigmas se van a descorrer ante nosotros, y eso que ahorita es indescifrable, pues más adelante vamos a darnos cuenta que de pronto lo vamos a dominar con mucha facilidad y vamos a comprender la universalidad de todas las cosas. Pero dice aquí Galileo Galilei que también es necesario detenernos y reflexionar. ¿En qué sentido? Hemos reconocido, dice Galileo, la pequeñez de la Tierra y su mediocridad en la jerarquía de los mundos. Recuerden cuando hablamos de los soles y cómo nuestro sol, que para nosotros es súper gigantesco, pues no es sino una cosita ahí, una pálida bolita al lado de, por ejemplo, Betelgeuse o de esos otros soles súper mega gigantescos, ¿cierto? Imagínense ustedes la clase de espíritus que deben vivir en esos soles y en esos planetas súper gigantescos que gravitan alrededor de esos sistemas solares que son supremamente más grandes que el nuestro, ¿verdad? Entonces, en esa jerarquía de mundos, pues nos damos cuenta que la Tierra no es sino, es que ni un granito de arena, menos la mitad de un granito de arena, inclusive menos, ¿cierto? Y esa presunción que tenemos los seres humanos a creernos y que a lo cual somos tan proclives a creernos superior o a creernos los únicos, los exclusivos de la creación, pues ya nos hemos dado cuenta que no es así. Que antes de nosotros hubieron otras creaciones y después de nosotros también hubieron más creaciones. Entonces, a ver, con todo esto que hemos adquirido a lo largo de este capítulo de uranografía general, pues básicamente esa presunción humana a la que somos tan proclives, nos dice aquí Allan Kardec que debemos bajarla, debemos bajar ese ego y creer que solamente somos seres más de la creación. No somos los exclusivos ni los únicos, ni el planeta Tierra es el único que está habitado, sino que apenas somos unos más de ese inmenso número y que nuestro planeta es también un planeta de ese inmenso número
de planetas que han existido antes, que ya no existen, y de los que existen en este momento y de los que existirán en el futuro, y que nuestro planeta, igual como los demás planetas, pues va a desaparecer, y que nosotros pues estamos es de paso, de tránsito aquí, y que pues nuestro planeta pues va a desaparecer tarde que temprano, y nosotros más adelante pues vamos a recordarlo como cuando uno deja una casa y uno recuerda, yo viví en tal parte, no sé qué. Así será para nosotros un recuerdo. Eh, Como recuerdan que yo les comenté a ustedes que el Maestro Jesús tomó la decisión de venir al planeta Tierra y pasar la prueba que él pasó aquí, aunque era la misión que él había decidido echarse a cuestas, echarse sobre sus hombros por amor, obviamente, pero lo hizo también porque el planeta Tierra le recordaba a un planeta en el cual él había habitado en una de sus miles de existencias en el pasado. Y pues obviamente pues él sentía pues esa afinidad por el planeta Tierra y por eso nos escogió. Entonces dice aquí Galileo que aún nos falta bastante, ¿sí? Interpretar eh, todas las consecuencias morales que se desprenden de este conocimiento que nos trae aquí la ciencia, la astronomía, esta uranografía general y la conformación de los mundos, de los soles, del universo como tal. Y obviamente debemos tener conciencia de que pues somos unos seres en proceso de crecimiento y no pretender, como sucede con los científicos en la actualidad, dice ahí, los seres humanos estamos habituados a juzgar a las cosas en comparación con nuestra pobre y pequeña morada. Nuestra pobre y pequeña morada es la Tierra, ¿no? Nos figuramos que la naturaleza no ha podido y es más, no ha debido proceder en otros mundos de un modo diferente ni según otras reglas que las conocidas aquí. Eso es lo que dicen los científicos y por eso enfocan sus telescopios fuera de la Tierra con el objetivo de poder pensar que si la Tierra, si los otros planetas son parecidos al nuestro, pues entonces debe haber vida, ¿cierto? Entonces es un pensamiento muy pobre, nos dice aquí Galileo Galilei, pretender que todas las cosas en la naturaleza y todas las cosas deben ser como es la vida en la Tierra y como somos nosotros, pensar que todos los planetas tienen que ser igual. En este punto es precisamente en el que debemos reformar nuestro juicio, debemos cambiar esa forma de pensar. Pues nosotros como espíritas inicialmente, ya más adelante, pues los demás seres humanos y la comunidad científica, tarde que temprano, ante las evidencias, pues van a tener que cambiar esa forma de pensar. Continuamos. Bueno, aquí esta imagen que ustedes ven dice: la naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres. Y esa vida universal, pues es muy diversa y variada, ya nos han dicho los espíritus superiores, y que no por como es en la Tierra, podemos pensar que es en todo el universo. Pueden sí existir planetas donde la naturaleza sea muy similar o casi igual a la de nuestro planeta, pero esa no es la regla general. Es decir, pueden haber planetas que a simple vista pueden parecernos a nosotros inhabitados. Si ustedes han visto ahorita esas expediciones, esas misiones espaciales que ha lanzado la NASA y que han lanzado los rusos y también los chinos están enviando misiones, pues por ahora no tripuladas por seres humanos, al planeta Marte, y esas imágenes que nos han mostrado se ve un planeta desértico, un planeta deshabitado, donde aparentemente no hay vida. Pues sabemos que la vida se manifiesta en múltiples dimensiones y si no más aquí alrededor de nuestro planeta existen colonias espirituales donde los espíritus que han estado allí relatan que hay lagos, hay calles, hay ciudades, hay vehículos y todo, y nosotros no los vemos ni los percibimos porque están vibrando en otra dimensión. ¿Listo? Y no por eso deja de ser materia. Simplemente la materia de nuestro planeta está muy, pero muy densa, por eso nuestro planeta aún es muy atrasado. Entonces, por eso nos dice aquí Galileo que no podemos pretender
comparar nuestra Tierra y la forma de vida y la naturaleza que conocemos acá y pretender que en todo el universo deba ser igual y si no, entonces es que no existe. Continuamos. Vamos a hablar en esta otra diapositiva acerca de la majestuosidad de la naturaleza. Nos dice Galileo que, pues sin ir muy lejos, fijemos nuestra atención en una región cualquiera de nuestro planeta, ¿cierto? De nuestro mundo, y vamos a ver las tantas creaciones que ha realizado la naturaleza. Dice él, podemos preguntarnos, ¿no reconoceréis el sello de una variedad infinita y la prueba de una actividad sin igual? ¿No reparáis en las alas de un canario, en el pétalo de un capullo de rosa entreabierto? Una muestra de la prodigiosa fecundidad de la bella naturaleza. Sea que vuestros estudios recaigan sobre los seres que planean en los aires, es decir, las aves, descender a la violeta de los prados y llegar a las profundidades del océano, que está supremamente plagado de vida, ¿cierto? De especies que aún desconocidas para nosotros, y que en todas partes encontraremos esta verdad universal, que la naturaleza es omnipotente, actúa según los lugares y los tiempos y las circunstancias, en una armonía general y múltiple en sus producciones, y juega con un sol como con la gota de agua. ¿Listo? Y eso solamente aquí en nuestro planeta, si existe esa variedad infinita, casi que infinita en nuestro planeta, de naturaleza, de insectos, ¿cierto? De parajes, de temperaturas, de vida poblando todo el planeta, de especies de todas las, de todas las variedades y de todas las formas y tamaños, ¿cierto? Desde las ballenas en el océano hasta las bacterias en nuestro entorno, ¿cierto? Los ácaros que cohabitan con nosotros, que habitan inclusive hasta en nuestra misma piel, en nuestro mismo organismo, todo está plagado de vida y es una naturaleza majestuosa. Solo acá en nuestro planeta, que nos deparará por conocer en el resto del universo. No solamente acá en el planeta, sino también en los demás planetas, porque yo consideraría que antes de abandonar nuestro sistema solar, solamente lo abandonaríamos cuando ya hayamos dominado este salón llamado Tierra, esta inmensa escuela, y pasemos a otro y a otro y a otro, y cuando ya de todos esos que conforman nuestro sistema solar hayamos hecho el curso adecuado y aprendido lo que nos aporta cada uno de estos planetas, pues abandonaremos nuestro sistema solar. No vamos a pensar que saliendo de la Tierra nos van a mandar para Sirius A o Sirius B, o para Capella, o cualquiera de estos otros planetas que están más adelantados. Pero sí, ser conscientes que nuestro planeta Tierra, con ser todo lo atrasado que está, con ser que somos el barrio feo, el barrio mm, más delictuoso, más violento y agresivo del vecindario planetario nuestro, con ser y todo eso, es realmente un paraíso, es muy hermoso. ¿Listos? Continuamos con la siguiente diapositiva. En la anterior diapositiva escogí esta imagen para que ustedes se den cuenta. Aquí este joven, este hombre parado sobre la cúspide de esta roca, comparando solamente una partecita de lo que es nuestro planeta y la inconmensurable para nosotros tamaño del planeta Tierra, que pues ya lastimosamente para algunos nos está quedando tan chiquito que ya pensamos inclusive en destruirlo. Ya nos creemos los dueños del planeta. Vamos a poner bombas nucleares, bombas atómicas y volémoslo y vámonos para otro planeta. Como si fuera nuestro, como si lo hubiéramos comprado. A pesar de eso, el planeta Tierra es supremamente majestuoso para la infinidad, digámoslo así, la pequeñez que representamos nosotros realmente como espíritus acá en este planeta. Continuamos. La siguiente diapositiva, y es la última para esta clase, dice: la naturaleza también es infinita. O sea, ya lo vimos que hay una multiplicidad y una variedad en nuestro planeta, pero ahí no para. Esa naturaleza puebla todo el universo, ¿cierto? Entonces esa naturaleza puebla de seres vivos un mundo inmenso
con la misma facilidad con que hace nacer la oruga del óvulo depositado en por la mariposa en el otoño, nos dice Galileo. Pues si tal es la variedad que la naturaleza pudo plasmar en todas partes en este mundo tan limitado, tan pequeño obviamente, que para nosotros es gigantesco, pero comparado con los demás planetas y demás sistemas solares, pues nuestro mundo es muy, pero muy pequeño. Dice, cuánto más la naturaleza no ha podido haber extendido en los demás mundos, en esos planetas gigantescos, en esos sistemas solares tan grandes, ¿sí? Entonces dice aquí Galileo, dice, no veáis en torno de cada uno de los soles del espacio sistemas parecidos a vuestro sistema planetario. No veáis sobre estos planetas los tres reinos de la naturaleza que tenéis en el vuestro, pero pensad que así como no existe un rostro humano idéntico a otro en toda la especie humana, así también una diversidad prodigiosa e inconcebible reina en esas mansiones. Es un ejemplo claro, pero muy expedito que nos está colocando aquí Galileo. Así como no existe una cara y un ser humano con el cuerpo físico idéntico en todo el planeta, todos somos individualidades, y así como no existen aquí en nuestro planeta, pues en todo el universo existe una multiplicidad y variedad en lo que respecta a los seres vivos y a todas las especies vegetales, animales que pueblan el planeta. Entonces, no pretendamos ver esos tres reinos que existen acá, que hoy en día, pues ya con el adelanto de la ciencia ya vimos que son 5 reinos de la naturaleza, y no pretendamos que, pues, si no existen en otros planetas es que no hay vida. No, no, hay una inmensa variedad. Dice aquí Galileo, porque nuestra naturaleza animada comienza en el zoofito para terminar en el hombre, y porque la atmósfera alimente mediata e inmediatamente la vida terrestre, porque el elemento líquido la renueva sin cesar y las estaciones produzcan los fenómenos que las caracterizan, no vayáis a figuraros que los millones de tierras que flotan en el espacio sean parecidas a la vuestra. Esos planetas, lejos de ser iguales a la Tierra, difieren según las diferentes condiciones que les son propias y según su papel respectivo en el escenario de los mundos. Son las diminutas piedras de un inmenso mosaico, las flores diversas de un jardín interminable. Y aquí yo traje para ustedes esta imagen, me pareció muy precisa y muy puntual por la frase que trae, que dice, ¿qué es el hombre frente a la naturaleza? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre frente a la naturaleza? Y la respuesta dice, nada con respecto al infinito. Todo con respecto a la nada. Un intermedio entre la nada y el todo. ¿Listos? Bien, queridos hermanos, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Hoy vimos, como les había dicho anteriormente, la última parte de este capítulo, Uranografía General. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud antes de cerrar, con mucho gusto los escucho. Sí, sí, claro. La ciencia, el ser humano ha explorado también. Y casualmente en el siguiente capítulo que vamos a abordar, que se llama Bosquejo Geológico del Planeta Tierra, vamos a ver qué ha estudiado el ser humano acerca del planeta Tierra, cómo está conformado, y nos vamos a dar cuenta que la Tierra realmente, a pesar de que nos parezca como fría, como yerma, que tiene ahí una atmósfera que a veces hace un clima inclemente, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta que el planeta Tierra todavía es una masa incandescente, no se ha enfriado y le llevará todavía muchos miles, si no millones de años de proceso para que se termine de enfriar. Entonces, aún el planeta Tierra es un planeta joven, digámoslo así. Y lo que ahí vamos a ver busqué unas diapositivas y unas imágenes muy dicientes para que ustedes las puedan apreciar y se den cuenta realmente cómo está conformado nuestro planeta. Y ahí vamos a ver la constitución del planeta Tierra como tal.
y nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros consideramos como tierra, o sea, donde ponemos nuestros pies, realmente comparado con la masa interna del planeta, es como si nosotros estuviéramos parados sobre la cáscara de un huevo, básicamente. O sea, es como el 0,5%, esa corteza que se ha enfriado hasta el momento de lo que es realmente lo incandescente que todavía es la Tierra. O sea, la Tierra todavía es una bola incandescente que pues obviamente respira por algunos agujeros que pues son los cráteres, los volcanes, y por las fallas geológicas, las placas tectónicas hacen que la Tierra se acomode constantemente y como que son esas válvulas por donde se va liberando la presión interna, pero que aún el planeta está súper, súper caliente, caliente. Sí, entonces más adelante vamos a abordar en el siguiente capítulo precisamente ese tema, acerca del interior y de qué ha estudiado el hombre acerca del interior del planeta. Con mucho gusto. Bueno, para la siguiente clase nosotros vamos a abordar acá el capítulo número 7, bosquejo geológico de la Tierra, y este capítulo también lo tomé la decisión de fraccionarlo en tres partes. ¿Por qué? Pues precisamente porque por la extensión de la lectura y todo, para que pues cada uno podamos leer y apropiarnos de la información y pues también asimismo para poderlo pues abordar acá en el tiempo de la clase. Entonces, para el siguiente vamos a ver periodos geológicos y el estado primitivo del globo. Eso es lo que estaba presupuestado para la siguiente clase. Lo he dividido en tres partes también, como les dije anteriormente. Y vamos a ver es precisamente eso, el bosquejo geológico de la Tierra. Vamos a ver cómo está constituido y cómo está formado el planeta Tierra y cómo y en qué momento pues vino a aparecer el ser humano sobre el planeta Tierra. Pero por ahora en la siguiente clase vamos a ver periodos geológicos y el estado primitivo del globo como tal. Bien. Bueno, queridos hermanos, les doy las gracias a todos ustedes por su tiempo, por su atención. Quiero desearles un resto de tarde muy feliz y agradable. Eh, gracias por su tiempo, por su atención. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga y Dios mediante nos vemos en la próxima clase.